reflexiones y resumen de el estudio de la escuela sabática, y estamos con el resumen del libro de Marcos, capítulos 2 y 3 en este caso, y estamos hablando acerca de la controversia que hubo entre Jesús y los líderes religiosos. En el comportamiento, en la vida, en el mensaje de Jesús, tuvo que enfrentarse a lo establecido. Recordemos que el liderazgo siempre está manipulando y manejando de manera política al pueblo de Dios. Siempre ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. Los hombres tienen esa capacidad de manipular y dominar a otros hombres. Jesús había venido a cumplir lo establecido por el Señor. El sábado había sido pisoteado, estaba lleno de tradiciones, lleno de costumbres que lo habían llenado los hombres, y él estaba haciendo el bien, manifestando el amor de Dios, manifestando la empatía que Dios tiene hacia los seres humanos al unirse con el pueblo, al curar a los enfermos, al perdonar pecados. Y vamos a entrar a esta parte que está conocida como historia sándwich, es decir, vamos a resaltar entre medio el relato de dos historias. La primera, vamos a ir leyendo parte de los versículos que nos van a ir aclarando esta historia. Marcos 3, versículos 20-21 dice: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Fíjense hasta qué punto había llegado. Cuando una persona, en el caso de Jesús, que estaba haciendo realmente lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Pablo en algún momento dice: el evangelio es locura para los que se pierden. Y en este caso estaba atacando a Jesús, acusándolo de que él estaba loco, que había perdido la razón por las cosas que hacía. ¿Qué eran las cosas que hacía de acuerdo al relato? Él estaba predicando básicamente sin descanso, sin comer, y claro, en medio de sus prédicas él demostraba una autoridad divina. Es por eso que ellos pensaban que Jesús estaba loco. Continúa el relato. Versículo 22 dice: Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Fíjense hasta qué punto llega la manipulación del liderazgo, el conflicto, la controversia, ese conflicto tan grande, porque recordemos este conflicto que se ha iniciado en el cielo, se manifiesta a diario aquí en la tierra. Y en este caso la manifestación entre los líderes religiosos que estaban lucrando con la religión, que estaban enseñando completamente contrario a la voluntad de Dios, y que Jesús estaba implementando nuevamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Llega hasta el punto de decirle que él, los milagros que hacía, el trabajo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con el poder de Belcebú. Es decir, por una parte lo están acusando como loco, por la otra parte están diciendo que está endemoniado. Una de las cosas importantes que está resaltando la lección cuando Jesús les dice que un reino dividido contra sí no puede permanecer, que él no podría hacer esos milagros por Belcebú, no los puede hacer porque un reino dividido contra sí no permanece. Refiriéndose a la blasfemia, hay un pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que una persona ha llegado al punto de cometer el pecado imperdonable? ¿Será que alguien puede cometer ese pecado imperdonable? La lección nos dice que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Es decir, como en este caso, los escribas estaban confundiendo la obra de Jesús con las obras del diablo. Así que este pecado imperdonable puede llamar la atención para cada uno, ¿verdad? Decir, entonces yo habré cometido el pecado imperdonable. Si nos preguntamos y nos preocupamos si hemos cometido el pecado imperdonable, es una buena señal que todavía el Espíritu Santo nos sigue hablando. Para poder entender, ¿no? El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia? Atribuirle
en este caso al Espíritu Santo, las obras de Dios. Es decir, rechazar las obras de Dios y atribuirle las obras al enemigo. Entonces, ese pecado imperdonable también es utilizado por algunas religiones. Hay algunas religiones que pueden excomulgar o borrar a sus miembros de sus iglesias simplemente por el hecho de manipular la escritura. Ahora, ¿cuándo es que una persona, porque puede llegar el momento en que uno podría pensar que está cometiendo el pecado imperdonable, ¿verdad? O que ya no tiene esperanza delante del Señor, que sus pecados ya no van a tener perdón y que ya ha sido desechado de la presencia del Señor. Una de las cosas que le estaba resaltando Marco es el hecho de que cuando una persona ha perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y abiertamente rechaza la obra del Espíritu Santo, como estaban haciendo en este momento, es que puede llegar a cometer el pecado imperdonable. Por la misericordia de Dios podemos nosotros saber que entre tanto podamos sentir esa vocecita en lo profundo de nuestro corazón que nos da esperanza y podamos clamar al Señor reconociendo nuestra condición de pecado y buscando en confesión de nuestro pecado a Dios, aún no hemos cometido el pecado imperdonable. Es decir, que el Espíritu Santo todavía está trabajando en nuestra vida. De eso acusaban a Jesús. De eso estaban diciendo que él estaba haciendo las obras que en realidad eran de Dios y le estaban acusando como si fueran obras de Belcebú. Así es, y la historia sándwich también termina con el versículo 31 al 35 que dice, vienen después sus hermanos y su madre y quejándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él, están hablando de Jesús, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una acusación de inestabilidad mental en el caso de Jesús era algo muy serio, demasiado serio. Estamos hablando ubicándonos en el tiempo de Jesús. Este tipo de experiencias, porque vemos, ya lo había resaltado, él estaba tan ocupado que no tenía tiempo siquiera para alimentarse, pareciera un enajenado, alguien que ya no le da importancia a sí mismo y está más preocupado por otras cosas. Según la óptica de su familia y de sus hermanos, era que Jesús ya estaba mal, había enloquecido, estaba como un demente, como diríamos en este tiempo, como un loco. Y cuando viene su familia y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí, la respuesta llama más la atención en este contexto, ¿verdad? Si ya están pensando que Jesús está endemoniado, está loco, y en su comportamiento llama la atención porque dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Obviamente, ubicándonos un poquito en ese momento, podríamos decir, realmente está fallando, ¿no? Realmente está loco, está endemoniado, está pasando algo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? En esa ilustración dice, ¿quién es su madre y quiénes son sus hermanos? Los que estaban haciendo la voluntad de su Padre, es decir, los que estaban escuchando su palabra, los que estaban reunidos con él, y llama mucho la atención porque muchas veces hasta los parientes pueden ser utilizados por el enemigo sin saber para destruir su fe, porque la madre y los hermanos de Jesús no estaban confiando en la autoridad divina de Jesús. Cabe recalcar que ellos eran seres humanos confundidos y no estaban entendiendo la autoridad de Jesús. Y cuando Jesús responde a esta acusación, dice, los que están reunidos, ellos son mi familia, los que están haciendo la voluntad de mi Padre. Bueno, tenemos que respetar a nuestros padres, eso lo sabemos, y amar a nuestro prójimo, pero nunca antes que Dios. En el llamado que hace Jesús, dice, cualquiera que haya dejado padre, madre, mujer o hijos por mí, recibirá en esta vida el reino y la vida eterna. Es decir,
En algún momento Pablo llegó a decir que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Ahora imaginémonos a Jesús siendo acusado de loco de mente, y no solo eso, sino de endemoniado. Satanás siempre ha utilizado el poder religioso, el liderazgo religioso. Siempre ha utilizado ese medio para atacar a los verdaderos hijos de Dios. Estas historias nos están mostrando la obra de Jesús vista en el enfoque de este escritor Marcos, ¿verdad? Ese es su enfoque. Él está viendo y mostrándonos los milagros, el conflicto que tenía Jesús al querer cumplir y obedecer la voluntad de su Padre. Cuando Jesús viene a esta tierra, viene con un propósito y lo empieza a manifestar. Se empieza a reunir con los más pobres, con los necesitados, con los enfermos, y empieza a hacer esa obra de sanidad en los enfermos. No solamente la parte física, sino también la parte mental y espiritual. Y ahí es cuando empieza a haber esa discordia, ¿verdad? Entre la forma en que él guardaba el sábado, entre la forma en lo que hacía en el sábado. El pueblo judío, los líderes religiosos eran demasiado puntillosos, no permitían realizar algún tipo de cosas en sábado. Hasta el día de hoy hay un conflicto con lo que es el sábado. En el pueblo de Dios hay un conflicto con algunos líderes religiosos, y quienes más se conflictuaban con Jesús, obviamente, eran los líderes religiosos. Ya habíamos dicho que entre ellos estaban los fariseos, los escribas, los herodianos, todos aquellos que estaban siempre fijándose en lo bueno o en lo malo que hacía Jesús. Este tipo de controversias son las que nos está mostrando Marco, y me parece muy bueno resaltar esto en cuanto a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Toda la obra de Cristo está siendo acusada como si fuera una obra del enemigo, como si fuera una obra de Satanás. Y estamos viendo que quienes lo acusan son parte de su familia. En este tiempo conocemos de algunas personas, algunos hermanos en la fe, que también tienen algún tipo de conflicto con su familia. No es muy fácil, no se les hace muy fácil tener que buscar a Dios, obedecer a Dios. Hay siempre un tipo de conflicto. Cuando no toda la familia cree lo mismo que creemos, siempre el enemigo va a tratar de utilizar a estas personas como médiums para la obra que él tiene. Una linda lección, Marco. Así es, estas controversias que hemos mencionado en este repaso llaman mucho la atención entre la diferencia que es la religiosidad y la espiritualidad, y es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿verdad? Porque quizás con tanto conocimiento y con poca espiritualidad podemos correr el riesgo de que estemos observando cosas, detalles, más allá de lo que es la sustancia del Evangelio de Jesús. Jesús estaba como Mesías. El foco central estaba en la sanidad de Jesús, no tanto físicamente, sino por el perdón de los pecados. Así que mientras Jesús solo se dedicaba a predicar, perdonar pecados, curar enfermos, los religiosos solo querían criticar, debatir, juzgar, aún con las mismas escrituras. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas lecciones para ir más allá de lo que justo Jesús quería, volver a la humildad, volver al amor, la justicia, en la misericordia a las personas que están en necesidad y en problemas tantas que la misma sociedad lo rechazan. Entonces, este es el ministerio de Jesús: amor, justicia y misericordia. Como una manera de aplicación, los líderes letrados y eruditos de ese tiempo eran los que estaban en contra del mensaje y en contra de los milagros y en contra de la obra de Jesús. Como adventistas sabemos que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en el pueblo en este tiempo del fin. Sabemos que de acuerdo al Espíritu de Profecía, nos dice que se van a apresurar de lugar en lugar, van a haber siervos de Dios con semblantes resplandecientes de santa consagración,
y ellos van a ser guiados por la obra del Espíritu Santo, el trabajo final ya en este tiempo del fin. Vemos en el relato de Jesús, en la vida de Jesús, en el relato de Marcos, grandes ejemplos para fortalecer nuestra fe en este último tiempo. Es posible que haya todo tipo de conflictos, incluso pueden haber temas controversiales en lo que es nuestra fe, pero ¿cómo salió adelante Jesús? Una de las fortalezas que él siempre ha manifestado ha sido su relación con Dios, su perseverancia, y obviamente que él estaba haciendo lo correcto. Queremos agradecerles por habernos acompañado hasta este momento en este pequeño resumen en nuestras reflexiones y resumen de la Escuela Sabática. Una vez más, Marco, gracias por acompañarnos. Estaremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos, un abrazo a la distancia y hasta la próxima. Muy bien, una vez más a ustedes agradecerles por su tiempo, invitarles a que puedan compartir, si es de su agrado, este pequeño resumen y puedan visitarnos en nuestras redes sociales y, si les es posible, pues compartir con sus amigos. Gracias una vez más por habernos acompañado. Les hacemos la invitación para estar una vez más en un nuevo estudio en nuestro resumen, reflexiones de nuestra Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. Amén.